Mis hermanos, vino como palabra del Señor a Jeremías, hay una sequía. Y frente a esta sequía el Señor le va a decir a Jeremías todas estas cosas. ¿Te imaginas por un momento que ante la pandemia que padecimos hace un tiempo atrás, tú pudieras saber, conocer con precisión cuál es la razón exacta del por qué esa pandemia ocurrió? ¿Te imaginas por un momento que ante un acontecimiento externo que todo el mundo está padeciendo por igual, Dios revelara con precisión al mismo tiempo por qué estaba aconteciendo ese evento? No todas las veces tenemos respuesta. Nuestra alma siempre quiere obtener respuesta, pero no todo el tiempo Dios nos las da. Pero este pueblo está padeciendo una sequía y Dios le va a dar una palabra a Jeremías para decirle el por qué está ocurriendo esta sequía. Es un acontecimiento para todo el pueblo. Animales están padeciendo. Los animales tienen las crías y las dejan abandonadas porque no pueden criarlas, porque no hay agua. Y así toda la población va a estar sufriendo por la ausencia de agua. Y el Señor le va a decir al profeta que este acontecimiento histórico, Él está actuando de esta manera por consecuencia de lo que su pueblo ha realizado. El asunto es que mientras Dios le cuenta estas cosas al profeta, este profeta se va a poner con una actitud de intercesor por la situación del pueblo. ¿Y ustedes recuerdan que Dios le ha dicho a Jeremías que no haga? ¿Qué le dijo Dios? Que no interceda. No interceda porque no te voy a escuchar, no voy a perdonar a este pueblo. Esto ya está decretado y esto les va a ocurrir. Pongámonos, mis hermanos, por un momento en el lugar de Jeremías. Tú estás viendo que hay un pueblo rebelde y a su vez hay un Dios que es misericordioso. Como resultado, en esta ecuación que él ve, pueblo rebelde más Dios misericordioso es igual a perdón y reconciliación. Pero Dios le va a decir a él, ¿sabes? Este pueblo es rebelde, muy bien, sumemos el siguiente factor, yo soy misericordioso, pero te falta sumar otra cosa que yo también soy Dios fiel. Y eso da como resultado justicia, justicia. Dios va a actuar conforme a su fidelidad y va a ser justo en traerle esta calamidad al pueblo. Mis hermanos, cuando nosotros leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, se nos dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y lo que interpretamos rápidamente y erróneamente es, aunque yo sea un pecador y yo haga muchas veces las cosas que hago, Dios va a seguir siendo fiel y me va a seguir haciendo para mí misericordioso porque sí. La Escritura nos dice que Él es fiel en cumplir sus promesas y a los infieles, a los que no actúan con fidelidad, Dios también les promete darles su merecido. Y en eso Dios promete ser fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él también va a ser fiel en aplicar sus justos juicios. Es lo mismo que le va a pasar aquí al pueblo en los tiempos de Jeremías. Él va a actuar fiel a sus promesas porque como cantamos, sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios, aun cuando estas promesas sean de traer devastación a su pueblo. Miren la promesa a la que me estoy refiriendo. Vamos a leer Deuteronomio, capítulos 28. La porción es amplia hasta el versículo 64, empezando en el 15. Es decir, Deuteronomio 28, del 15 al 64. Pero solamente voy a leer hasta el versículo 24. Si usted toma notas, por favor anótelo y siga leyendo lo que Dios le promete al pueblo, que si el pueblo es desobediente, Él les va a traer estas consecuencias. Y quiero que lo lean luego, porque se darán cuenta que todo lo que vamos a ver en Jeremías tiene que ver con eso. Deuteronomio 28, del 15 al 64, nos dice, pero sucederá, ya Dios les ha dado el pacto y le ha dicho primeramente qué pasará si obedecen. Ahora a partir del 15 es qué les va a pasar si desobedecen. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y vienen a continuación. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado.
Recuerden, eso es lo que Dios le ha dicho a Jeremías desde el principio: mi pueblo me ha abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con pestes y plagas, y te perseguirán hasta que perezcas. El cielo que está por encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza, descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. En lugar de tener una tierra prometida en la cual iba a ser guardado, protegido por el Señor, el pueblo terminaría recibiendo guerra. Esta última expresión de la lluvia que viene en bronce como hierro, como todas estas cosas, está representando la guerra que le caería, la espada que viene sobre ellos, y la sequía no es más que un anticipo de lo terrible que les va a acontecer. Y es que Dios, mis hermanos, le había prometido al pueblo que si el pueblo era obediente, nunca le iba a faltar el agua. Si tú eres obediente, nunca te va a faltar el agua. Versículo 12 del mismo capítulo de Deuteronomio nos indica, dentro de las bendiciones por la obediencia, eso mismo. Deuteronomio 28:12 dice: el Señor abrirá para ti su buen tesoro. Oh Señor, ¿cuál es ese buen tesoro? Los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Si eres obediente, los cielos van a estar abiertos para que recibas siempre el agua que necesita la tierra, para que pueda producir toda clase de fruto, para que todo lo tengas en abundancia, para que sea bendita toda la obra de tu mano. Somos agricultores, tus cultivos van a estar bendecidos. Oh, pero yo soy un ganadero. Tus animales van a estar bendecidos porque van a estar con agua para poder saciarse. Las crías van a tener de dónde beber. Toda la tierra va a fluir leche y miel. Pero si eres desobediente, todo lo contrario. Y eso es lo que trata esta sequía. Es el primer anticipo de lo que Dios está haciendo con ellos. Esta sequía no es en vano. Esta sequía es por causa de ustedes haber desobedecido el pacto. Si ellos eran fieles, les esperaba bendición. Pero si eran infieles, la promesa de maldición vendría sobre ellos. Recuerden, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. A lo que Él promete, eso lo cumple. Y si le prometió al pueblo que vendría maldición por su desobediencia, ¿qué creen que va a hacer Dios? Lo va a cumplir. Porque Dios no se arrepiente. Porque Dios lo que promete lo cumple. Él es fiel en cumplir sus promesas. Pero a veces no lo entendemos. Y el profeta será uno, primeramente, en este texto, que nosotros nos vamos a identificar con él porque actuamos de la misma manera. Oh Señor, sé misericordioso. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si han pasado muchos siglos y el pueblo ha seguido en esa misma actitud. ¿Cuánto más, Jeremías? Esta es la pregunta que el profeta se va a hacer. Y esto es lo que va a gobernar nuestro texto. La idea en la que termina concluyendo Jeremías en su última palabra entre los dos capítulos, entre el capítulo 14 y 15. Jeremías en el capítulo 15, versículo 18, la parte B va a decir, después de todo lo que Dios le va a explicar de esta situación, va a decir: Señor, ¿serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar? Señor, tú no le estás dando agua al pueblo y a mí tampoco. ¿Serás tú un agua en la cual yo no puedo confiar? Y esta es la gran pregunta de nuestro texto. Jeremías 15, 18, la parte B. Mis hermanos, nosotros hemos hecho preguntas similares. Cuando vemos una sequía, y si cambiamos la sequía por cualquier otra circunstancia, nos daremos cuenta que actuamos de la misma forma. Por ejemplo, si en vez de sequía lo cambiamos por un tiempo de escasez que todo el mundo está viviendo, hay una crisis política o financiera, nos preguntamos: ¿serás tú un buen proveedor que puede sostenerme? Cuando en lugar de sequía es un tiempo de enfermedad, Señor, ¿serás tú capaz de darme esa salud eterna que prometes? Si aquí estoy enfermo, ¿será que allá en el cielo yo no tendré más mal? ¿Será eso cierto? En tiempos de dolor, Señor, ¿serás tú un consolador que puede darle aliento a mi alma? En tiempos de sequía, mis hermanos, nos preguntamos lo mismo que Jeremías: ¿serás tú acaso un agua confiable? Y ese es mi propósito en esta mañana. Mis hermanos, solo Dios es el agua confiable en la que los sedientos pueden ser saciados. Solo Dios, no hay nada más, no hay ninguna otra agua. Solo Dios es el agua confiable en la que los sedientos pueden ser saciados. Sin embargo, a pesar de que Dios es esa agua, su pueblo va a rechazar esa agua y va a buscar beber de otras. Así que vamos a ver en primer lugar de los capítulos
de los versículos 14, versículo 1 del capítulo 14 hasta el versículo 9 del capítulo 15, vamos a encontrarnos con unos sedientos que van a ser condenados. Estos sedientos no podrán saciar su sed. Estos sedientos han rechazado a la fuente de agua viva para beber de otras cisternas rotas, para buscar agua y llenarlas en unas cisternas que no podían almacenar agua. Aunque la porción, mis hermanos, que tengo en el texto es amplia, la podremos ver completa porque es una especie de conversación entre Dios y el profeta. Y lo vamos a ver así. Dios habla, el profeta viene y le pide al Señor algo, intercede. Dios responde a la intercesión, el profeta nuevamente habla, intercede. Y vamos a ver esa especie de conversación entre Dios y el profeta. Y esta dinámica va a hacer que los textos no nos sean tan extensos en la comprensión o en la lectura y posterior comprensión de los textos. Así que Dios le dirá a Jeremías qué va a pasar, porque es la razón de las sequías, y así va a continuar la conversación. Leamos de los versículos 1 al 6. Dios envía esta sequía. Lo que vino como palabra del Señor a Jeremías respecto a la sequía. De luto está Judá, y sus puertas desfallecen. Están por tierra enlutadas, y sube el clamor de Jerusalén. Sus nobles enviaban a sus siervos por agua. Iban a las cisternas y no hallaban agua. Volvían con sus vasijas vacías. Quedaron avergonzados y humillados, y se cubrieron la cabeza. El suelo está agrietado, pues no ha habido lluvia sobre la tierra. Los labradores avergonzados se han cubierto la cabeza, porque aún la sierva en el campo ha parido, pero abandona a su cría porque no hay hierba. Los asnos monteses se paran en las alturas desoladas, jadeando por aire como chacales. Desfallecen sus ojos porque no hay vegetación. ¡Qué escenario tan deprimente! ¡Qué escenario tan deplorable y lamentable! Por consecuencia de que Dios desde el cielo no ha enviado la lluvia para su pueblo, cosa que Él había prometido hacer y siempre saciarlos, pero por consecuencia de su necedad, el Señor le ha impedido que ellos puedan tener el agua que viene de parte de Dios. ¿Qué hace entonces el profeta? Intercede ante el Señor. Versículo 7 al 9. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, por amor de tu nombre, en verdad han sido muchas nuestras apostasías. Contra ti hemos pecado. Tú, esperanza de Israel, salvador suyo en tiempo de angustia. ¿Por qué has de ser como extranjero en la tierra o como caminante que ha plantado su tienda para pasar la noche? ¿Por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Sin embargo, tú estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados. No nos abandones. Y esto es curioso. Él empieza a decir, Señor, tú estás como alguien que simplemente pasa la noche y prepara su tienda, se duerme y luego se va. Así estás actuando con nosotros como si no fueras Dios en medio de su pueblo. Pero tú lo eres, Señor. Tú estás en medio de tu pueblo. Y Él va a tomar esa misma idea que tomaría Moisés tiempos atrás cuando intercedió por el pueblo. Señor, ¿qué dirán las naciones si a nosotros nos acontece algo terrible? La gente no va a hablar de nosotros, la gente va a hablar de ti, Señor. Y es la misma idea que utiliza aquí Él. Señor, tú estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados. No somos llamados Israel porque sí, somos llamados el pueblo tuyo. Y por amor a tu nombre, Señor, no nos abandones. Pero mis hermanos, ya Dios lo ha decretado, por más que el profeta aquí se aferra al nombre del Señor. Luego vamos a ver que se va a aferrar al pacto, pero ahora se aferra al nombre del Señor. Pero el Señor le va a decir, no hay chance. Dios indica que nada detendrá su juicio, versículos 10 al 12, así dice el Señor de este pueblo. ¿Cómo les ha gustado vagar? No han refrenado sus pies. El Señor pues no los acepta. Ahora se acordará Él de su iniquidad y castigará sus pecados. Y el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no los aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencias los destruiré. Y alguno diría, pero ¿qué clase de Dios misericordioso es este? Ya lo dije hace un instante, es un Dios fiel. Estas tres cosas que aquí nos menciona, junto con el hambre, corresponden a las promesas que Dios había hecho por la desobediencia del pueblo. Recuerden que vimos que le iba a venir guerra, y es la espada que aquí menciona. Aquí el texto nos está diciendo que les va a venir a ellos por causa de esto hambre y también pestilencia, como la que vivieron en los tiempos de Egipto los egipcios en ese caso. Así que al pueblo le va a venir estas cosas por desobediencia, no porque Dios de repente se transformó y es malo. Dios sigue siendo justo y fiel.
y al desobediente, al infiel, le va a aplicar el justo juicio. No ruegues, Jeremías, que nada va a cambiar. Pero Jeremías entonces tiene otro asunto que decirle al Señor. Señor, pero realmente no es culpa del pueblo, es culpa de los que enseñan al pueblo. Recuerden que vimos de eso en Jeremías anteriormente, cuando los profetas son malos. Y ahora él va a tomar eso para decir, Señor, es que los culpables no son el pueblo. Los culpables son esta gente que nos enseñó mal. Mira, versículo 13. Pero yo dije, Señor Dios, los profetas les dicen, no verán espada ni tendrán hambre, sino que les daré paz verdadera en este lugar. Señor, son falsos profetas, porque están diciendo todo lo contrario que tú dices. Así que ellos son los culpables. Están enseñando al pueblo mal. Pero Dios también le responde. Versículo 19 en adelante. Perdón, versículo 14 en adelante. 14 en adelante. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños en sus propios corazones. Hermanos, me detengo por un instante. Sepa usted que Dios sabe quiénes son los profetas que están enseñando falso en esta ciudad y en todo el mundo. Y a veces nosotros nos angustiamos y pensamos, Señor, tú no sabes que ese señor mira lo que enseñó. Vi el YouTube de ese señor y me di cuenta de lo que enseñó falso. Tranquilo, Dios lo sabe. Y Dios le va a dar a él el castigo por sus actos. Pero los demás que están allí, no están allí de gratis. Tienen comezón de oído y quieren que se lo rasquen. Así que ellos tampoco son inocentes. ¿Sabe usted que eso lo dice la Escritura? Y aquí el Señor lo va a decir, pero en este caso con ellos. Sí, los profetas yo lo sé lo que están haciendo. Y son falsos, pero el pueblo también es culpable. Por tanto, así dice el Señor en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que dicen, no habrá espada ni hambre en esta tierra. A espada y de hambre esos profetas perecerán. También el pueblo a quien profetizan estará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada. No habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, pues derramaré sobre ellos su maldad. Y tú les dirás esta palabra, que viertan lágrimas mis ojos noche y día sin cesar. Porque con gran quebranto ha sido quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de una herida muy dolorosa. Si salgo al campo veo muertos a espada, y si entro en la ciudad hay enfermedades por el hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote andan errantes en una tierra que no conocen. Esto es parte de la promesa del Señor, porque de hecho el mismo texto que habla de las consecuencias por la desobediencia, las maldiciones, nos habla de que las personas van a tener hijos y es como mejor si no lo tuvieran. Básicamente la idea que nos deja, los hijos van a ser arrasados, van a ser llevados. Dios, mis hermanos, no solamente que recibe la acusación y la reconoce, sino que estos tipos, estos individuos, el Señor se va a encargar de ellos. Pero ahora Jeremías va a interpelar. Ya ha utilizado lo primero, Señor, por amor a tu nombre. Por amor a mi nombre voy a ser fiel. Oh Señor, pero los profetas están siendo malos. Sí, y lo sé, ellos también van a recibir lo suyo. Oh Señor, ¿y el pacto que hiciste con nosotros qué, Señor? ¿Y qué pasó con el pacto que tú hiciste con nosotros? Versículo 19 al 22. ¿Has desechado por completo a Judá? ¿O ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos ha herido sin que haya curación para nosotros? Esperábamos paz, pero no vino ningún bien. Tiempo de curación, pero sobrevino terror. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. No nos desprecies por amor a tu nombre. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguien que haga llover? Estamos en sequía, necesitamos agua. ¿Alguien alguno acaso que nos pueda traer agua? ¿O pueden los cielos por sí solos dar lluvia? ¿No eres tú, oh Señor, nuestro Dios? En ti pues esperamos, porque tú has hecho todas estas cosas. Señor, nuestra sed no puede ser quitada sin que tú obres, porque solamente puede venir el agua por ti. Ni las nubes descienden aguas solas, ni hay un Dios diferente a ti que pueda hacerlo, porque no existe. Señor, cumple tu pacto. Pero Dios lo está cumpliendo, porque Dios nunca lo incumplió. Y por causa, una vez más lo reitero, fue el pueblo, mis hermanos. No veamos como que Dios está actuando mal con esta gente, está siendo severo. No, Él ha sido justo, fiel y ha esperado mucho. Pero el pueblo nunca se ha rendido fielmente ante su Señor. Así que Dios va a rechazar la intercesión del profeta y le va a presentar que no lo va a escuchar, que no hay marcha atrás a su plan. Versículos
1 en adelante del capítulo 15. Entonces el Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Presenta a dos intercesores que nos muestra el Antiguo Testamento. Mira, Jeremías, ni aunque vinieran estos otros dos a los que yo escuché en alguna ocasión, ni que ellos vengan, yo los voy a escuchar, porque este pueblo ya está condenado. Ya el pueblo se encuentra condenado. Mis hermanos, para que alguno de pronto que no tiene idea de quiénes son Moisés y Samuel, voy a leer una porción en el libro de Éxodo que nos muestra acerca de Moisés, cuando en un momento clamó al Señor y el Señor tuvo misericordia por su pueblo y le proveyó del cielo lo que el pueblo necesitaba. Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Allí es la primera vez, el Señor había intercedido, pero para salvar a su pueblo y traerlo, pero es la primera vez que estando en el desierto, esta gente se acerca al Señor, a Moisés con rabia y con todos los demás. Estaban descontentos, el Señor del cielo les proveyó maná, les proveyó codornices para que encontraran alimento, y luego una vez más le van a venir ante Moisés y lo quieren matar. Algo similar a Jeremías, que lo querían matar por lo que estaba diciendo. Y así dice la Escritura, Éxodo 17, del 1 al 7. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidín. ¿Y qué no había? No había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Moisés clamó al Señor, intercedió por el pueblo. ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Cosa similar que está diciendo Jeremías: Señor, tú estás en medio nuestro. Por consecuencia, estoy intercediendo. Por consecuencia, tiene que venir agua para nosotros. Pero el Señor le dice: ni aunque Moisés rogara, yo te voy a dar agua. Pero tampoco ni aunque sea Samuel quien lo pida. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 16 en adelante, nos dice la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 12, 16 en adelante. Aquí está el pueblo, le ha pedido al Señor que les dé un rey, y Samuel le va a terminar ungiendo a un rey que es Saúl, y el pueblo luego le va a presentar qué va a pasarle por causa de esto y cómo han realmente rechazado al Señor. Entonces Samuel les dice lo siguiente: preséntense ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Clamó Samuel al Señor, y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y Samuel dijo al pueblo: no teman. Aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Mis hermanos, en ese instante Samuel oró para que la lluvia que viene de parte del Señor mostrara que el Señor estaba con él, y lo que descendió en forma de lluvia fue en tiempo donde no se suponía que debía llover, porque ellos tenían los campos sembrados. Y el Señor con esta acción le está mostrando que Él es el Todopoderoso, y cuando esto sucedió, el pueblo fue movido a arrepentimiento y el Señor los perdonó y no les siguió enviando la lluvia para que fueran destruidos sus cultivos y para que el pueblo padeciera. Dios allí tuvo misericordia. Samuel intercedió
Y el Señor desde el cielo lo escuchó y tuvo de él misericordia. Pero ahora Jeremías, en una situación donde pide del Señor que algo del cielo venga a ellos, el Señor no se los está enviando. Y el Señor promete que no lo va a hacer. Miren cómo continúa entonces Jeremías diciéndonos el texto. Jeremías 15, versículos 1 al 4. Vamos a leer hasta allí. Nos dice entonces el texto. Entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Y cuando te digan, ¿a dónde iremos?, le responderás, así dice el Señor. Ese es el destino, ese es el decreto. Los destinados para la muerte, a la muerte. Los destinados para la espada, a la espada. Los destinados para el hambre, al hambre. Y los destinados para el cautiverio, al cautiverio. Lo mismo el Señor ha prometido por la desobediencia del pueblo, y aquí se está cumpliendo y le está diciendo, no hay marcha atrás. Y enviaré sobre ellos 4 clases de males, declara el Señor: la espada para matar, los perros para despedazar, y las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los haré por y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. ¿Quién es este Manasés? Bueno, Manasés fue un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y por esta razón el Señor va a corregir a su pueblo, o va a castigar a su pueblo también por este rey que hizo lo malvado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 13 nos dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Recuerden que el rey Ezequías había sido un rey que había derribado todos los lugares altos, pero ahora su hijo hizo todo lo contrario. Levantó también altares a los Baales, e hizo aceras, y adoró a todos los ejércitos de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Aquí se lo está recordando. Manasés, en lugar de tener adoración a mi nombre, le dio el nombre de este pueblo, se lo dio a otros dioses. Y ahora tú me reclamas de que por amor a mi nombre. ¿No has visto lo que ha hecho el pueblo? ¿Y qué clase de pacto el pueblo cumplió? ¿No ves lo que hizo con su rey? Y no solamente el rey, sino que todos los demás le siguieron. Mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. ¿Se dan cuenta de lo que hizo el pueblo? ¿O lo que hizo el rey? Versículo 9. Así Manasés hizo, miren que no se extravió él solo, hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Fue más malo que los pueblos paganos. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés. Con garfios lo ataron con cadenas de bronce, lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor, su Dios, y se humilló grandemente de su Dios, grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Hasta ese malvado rey que mató a sus hijos por sacrificio a otros dioses se arrepintió y reconoció al Señor. Y este pueblo es peor, porque ni siquiera se arrepienten. Hermanos, en este pasaje no hay ni una sola mención del pueblo, de qué dice el pueblo ante la sequía, porque el pueblo no le importa. El pueblo está siendo designado para la condenación. Por eso está esta mención aquí
de Moisés, de Samuel y de Manasés, porque aún en medio de eso el Señor escuchó, y aún a un rey perverso el Señor lo escuchó, pero por causa de sus actos el Señor iba a hacer lo que había determinado hacer. No hay lugar para la intercesión y tampoco el pueblo hay lugar para el arrepentimiento. Esto ya está decretado por el Señor y por tanto el Señor resuelve hacer lo siguiente que nos dicen los versículos 5 al 9 del capítulo 15. Porque ¿quién se compadecerá de ti, oh Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿O quién se apartará de su camino para preguntar por tu bienestar? Tú me has dejado, declara el Señor. Sigues retrocediendo, extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. Los aventaré con el bieldo en las puertas del país. Los privaré de higos. Destruiré a mi pueblo, pues no se arrepintieron de sus caminos. Haré que sus viudas sean más numerosas que la arena de los mares. ¿Se acuerdan que el Señor iba a multiplicar la descendencia de su pueblo como la arena de las playas, del mar? Y aquí le está diciendo, no, van a ser las viudas las más numerosas. Traeré contra la madre de sus jóvenes al destructor en pleno mediodía. De repente traeré sobre ella angustia y pavor. Languidece la que dio a luz 7 hijos. Exhala su alma. Se puso su sol siendo aún de día. Ha sido avergonzada y humillada. A sus sobrevivientes los entregará la espada delante de sus enemigos, declara el Señor. No hay marcha atrás. Dios ha prometido esto y lo va a ejecutar, y por eso no está siendo malo, sino al contrario, siendo fiel. Hermanos y hermanas, visitas, amigos que están aquí en esta mañana, me he tomado el tiempo de leer todo esto y los demás textos para precisamente demostrar este punto. Dios lo que está haciendo aquí no es ser malo, está cumpliendo sus promesas. Él le dijo a su pueblo, si tú obedeces, te va a ir bien. Pero si tú en cambio eres desobediente a mi pacto, a lo que yo hice contigo, te va a pasar todo esto. Y miren cómo el Señor ha tenido misericordia. La tuvo en el desierto cuando estaban con Moisés. La tuvo en los tiempos de la monarquía cuando estuvo con Samuel. Y la tuvo también cuando reyes perversos se presentaron. Y con todo ese montón de tiempo, el pueblo nunca se arrepintió. Así que Dios ha sido paciente para con su pueblo, esperando que se arrepienta, y nunca lo hizo. Así que aquí el Señor lo dice precisamente, ya es el tiempo para yo no retroceder, ya estoy cansado de compadecerme. Mis hermanos, ellos pudiendo disfrutar de un agua viva que les saciara su sed, se dispusieron a beber de otras fuentes y rechazarlo a Él, su fuente de agua viva. ¿Dónde hemos visto eso antes? En el mismo Jeremías, en el capítulo 2, que nos dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuentes de aguas vivas. ¿Y qué han hecho entonces? Han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hay una sed que experimenta el pueblo y esta sed no puede ser saciada, pero el profeta también la estaba experimentando, pero Dios a él sí lo saciaría. Vamos a leer entonces y vamos a ver la parte de los sedientos saciados de Jeremías 15 en los versículos que nos siguen, del 10 al 21. Mientras tanto, yo voy a saciar mi sed. Ante la determinación que el Señor dice de que va a hacer eso con su pueblo, Jeremías no tiene otra cosa sino lamentarse. Versículo 10. ¡Ay de mí! Madre mía, parece español, ¿no? Madre mía, ¿por qué me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra? No he prestado ni me han prestado, sin embargo, todos me maldicen. Yo no he hecho nada, yo lo único que he hecho es predicar lo que tú me dices, pero todo el mundo me lleva en la mala. Todo el mundo tiene mal contra mí. Es un lamento angustiante, pero Dios promete en ese lamento librarlo a él. Esto sí lo promete el Señor. Al pueblo, por más quien le intercedió, le dice, no hay lugar para que ellos puedan recibir agua de mí, pero para ti sí. Versículos 11 al 14. El Señor dijo, ciertamente te libraré para bien. Ciertamente haré que el enemigo te suplique en tiempo de calamidad y en tiempo de angustia. ¿Puede alguien destrozar el hierro del norte o el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré al saqueo sin costo alguno por todos tus pecados en todas tus fronteras. Entonces haré que tus enemigos te lleven a una tierra que no conoces, porque un fuego se ha encendido en mi ira que sobre ustedes arderá. Al pueblo, la ira del Señor. Al profeta,
el Señor lo va a guardar. A los que tienen sed y la quieren saciar en Él, el Señor promete saciarlo. Pero Él ahora clama por su situación. Versículo 15 al versículo 18, mis hermanos. Y donde encontramos todo lo que el texto donde nos apunta, donde nos está llevando, donde nos está guiando a esa gran pregunta que dije al principio. Tú que lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, atiéndeme y véngame de mis perseguidores. Conforme a tu paciencia, no dejes que sea yo arrebatado. Sabes que por ti sufro oprobio. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. No me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé a causa de tu mano. Solitario me senté, porque de indignación me llenaste. Y aquí están sus preguntas entonces, Señor. Yo me he comido tu palabra, yo he sido tu siervo fiel, yo me he sentado donde tú quieres que me siente, yo no me he juntado con los malos ni con los perversos, pero aquí estoy padeciendo la misma sequía. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué hay de mí, Señor? ¿Quién eres tú entonces para mí? Versículo 18, porque es mi dolor perpetuo, no se cura mi dolor. Mi herida, Señor, es incurable, que rehúsa sanar. Señor, ¿tú quién eres para mí? ¿Serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se pueden confiar? Señor, esta situación de sequía me llevará a mí a vivir lo mismo que el pueblo y rechazarte. Esta angustia por falta de agua me llevará a mí a reconocerte a ti como que no eres un agua confiable. Señor, ¿quién eres tú? Señor, si yo he sido tu siervo, ¿por qué vivo esto? En esta situación, Señor, ¿yo terminaré apartándome de ti? Mis hermanos, muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta y en esto nos podemos una vez más identificar con el profeta, porque en medio de la ausencia de las cosas que vemos que nos hacen falta y quizás como a veces vemos, los demás sí están parece triunfantes y nosotros adoloridos con una herida que no se sana. Señor, ¿tú serás mi sanador por la eternidad? Señor, ¿tú me podrás dar el agua que yo necesito para beber y encontrar saciedad en ella, ser saciado en ella? Señor, en medio de esto, ¿tú eres mi Dios? Señor, en medio de la angustia, ¿tú eres mi calma? Señor, verdaderamente confío en ti. Mis hermanos, ¿qué es eso que a nosotros nos hace hacer esta pregunta? ¿Qué es eso mismo que llegamos a la actitud del profeta? ¿Qué es eso con lo cual nosotros sentimos que Dios no es confiable? Que Dios parece ser malo. Dios le va a responder al profeta por el asunto que está viviendo. Y escuchen la respuesta del Señor. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré. No se lo dice al pueblo, se lo dice al profeta. Si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, y esto es algo importante, mis hermanos, ¿qué es más precioso que Dios? Es a Él al que tengamos que ver. Sepáralo, Él es lo precioso, y lo vil no te acerques a ello. Vuelve una vez más a mí. Te estás inclinando más hacia el pueblo, vuelve hacia mí. Siervo del Señor, profeta del Señor, vuelve a mí. Si vuelve, yo te voy a restaurar. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti. Trae al pueblo pecador hacia ti, pero tú no te conviertas como el pueblo, te estás alejando de mí. Vuelve a mí, regresa, no bebas esa otra agua, yo soy tu agua. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Tienes una sed porque no has bebido, yo soy confiable, ven y bebe. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce invencible. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. Mis hermanos, la obra que el Señor está haciendo en nosotros para quitarnos la sed no es un asunto de que digamos, yo voy a estar trabajando. Y cuando yo trabaje, yo no me voy a volver a ellos unos perezosos. Yo voy a ser una persona proactiva y productiva. Eso está bien que lo sea, pero el texto no está hablando de eso. El texto está hablando que tu sed sea saciada en Él. Y aunque los demás a tu alrededor busquen que su sed sea saciada en otras cosas, tú no te vuelvas a ello. Eso no te va a quitar la sed. Solamente tu Señor. Vuelve a Él. Regresa a Él. Bebe de Él. Solo Dios es el agua confiable, mis hermanos, en la que los sedientos pueden ser saciados. La Escritura nos presenta la idea del agua desde el principio hasta el final. En el jardín que el Señor donde puso a su pueblo, donde puso a su creación,
donde Él los estableció, en ese jardín del Edén donde Dios mostraba su bondad, donde Dios lo había hecho bueno en gran manera, Dios en medio de ellos le puso un río, para que ese río abasteciera siempre a este lugar donde Dios había puesto a su pueblo. Pero por causa de la caída del hombre, entró la sequedad al mundo. Y en lugar de tener plantas que se alimentaran y fueran saludables, el espino empezó a crecer. La tierra se volvió dura y se hizo difícil que el hombre pudiera entrar sus herramientas para plantar por causa de que entró la sequedad. Por si fuera poco, mis hermanos, vemos que Dios está estableciendo luego un pacto con su pueblo, va a hacer una relación con su pueblo y le promete a un hombre que de él hará una nación grande y que le dará una tierra y en esa tierra fluiría leche y miel. Pero cuando vemos nosotros a Jacob, uno de esos descendientes, entrar en un lugar, el hombre empieza a buscar agua para que pueda allí producirse lo que él necesita. Pero el hombre encuentra un pozo y se lo quitan. Cava otro pozo y se lo quitan. Pero cuando cava un tercer pozo, el hombre no encontró nadie que se lo quitara. Dios estuvo con este hombre y le dio agua para que pudiera apacentar a sus ganados y a su familia, por supuesto. Ese hombre, cuando cavó ese pozo, lo llamó Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El agua era el símbolo de Dios con su pueblo también, proveyéndole y prosperándoles y dándole lo que ellos necesitaban para que pudieran ser fructíferos en la tierra. Jacob hizo ese pozo y lo llamó Rehobot. Posteriormente, mis hermanos, cuando Dios le dio la tierra, le dijo que esa tierra fluiría leche y miel, indicándonos esto, que esta tierra tendría todo aquello con lo cual podría ser provisto. Dios en esa tierra que les dio, puso unas tribus de un lado y otras tribus del otro lado, y en medio les puso un río. En medio tenían un río para que pudieran ser abastecidos y esta tierra siempre pudiera fluir y proveer la leche y la miel. Pero luego de eso el Señor se abandonaría a su pueblo, dejaría de ser su fuente, rechazaría a estos que habían incumplido el pacto, vendría este mal, esta sequía, este alejamiento de él. Pero entonces en Jeremías 33 y también en Ezequiel se nos va a decir que Dios hará con ellos un nuevo pacto. Y en Ezequiel el Señor les dice: porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que le di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces en este nuevo pacto se promete que Dios les dará un agua para ellos ser saciados. ¿Dónde empezamos a ver el cumplimiento de eso? En Cristo. En Cristo. Juan capítulo 3. Jesús se encuentra con un hombre de noche llamado Nicodemo y le dice: tienes que nacer de nuevo. Y a menos que nazcas del agua y del espíritu, tú no podrás nacer de nuevo. Tú no podrás tener esto que él le pregunta, de la vida eterna. Solamente a través del agua, y es un agua que este hombre, el Espíritu mismo de Dios, quien tiene que hacer esta obra. En ese mismo Evangelio de Juan, capítulo siguiente, aparece una mujer samaritana que tiene sed, y en pleno mediodía se aparece, y Jesucristo viene a ella. ¿Y qué le dice? Ella dice que ese es el pozo de Jacob. Aquel pozo en el lugar de división ellos encontraron que Dios estuvo con ellos. En ese pozo Dios les había dado agua, mostrando que estuvo con ese hombre llamado Jacob. Ahora ellos vienen a este lugar como el lugar de adoración, pero el Señor le dice: ya no es esta agua aquí. Ya no es la agua del Jordán donde la gente va y se baña y se bautiza, ¿no? ¿Se ha bautizado aquí? No, pero aquí no, allá como que el bautizo es mejor. No es esta agua ni esta agua. Hay una agua que el que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Dame de esa agua, pide la mujer. Y él le dice lo que diría también en Juan 7: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El agua que teníamos en el Edén y que por causa de la caída se perdió, y que todo el tiempo el hombre estuvo buscando maneras de poder ser saciada esta agua por medio de Dios, en Cristo es saciada nuestra agua. Es Jesús nuestra agua viva, que aquellos que vienen a Él y beben nunca más tendrán sed, como lo cantamos. Brotarán de su interior como ríos de agua viva. Jesucristo tuvo sed en la cruz para que tú y yo no tendríamos que padecerla más.
Él sació nuestra sed. Él la sació en Él mismo para nosotros. Todo lo que experimentamos a diario es una sed que solo Dios puede ser saciada. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y en Cristo esa sed es saciada. El Salmo 46 apunta a un agua que está en medio de la ciudad de Dios. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Esa agua, mis hermanos, que perdimos por causa de la caída, ahora está para nosotros en medio de la ciudad de Dios. Por eso está esa promesa en Apocalipsis. Por eso en el último capítulo de Apocalipsis se nos dice: después el ángel me mostró un río de agua viva, un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. Aquí vivimos fruto de esa caída aún. Y necesitamos esa agua. Producto de no cumplir el pacto recibieron maldición, pero allá ya no. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mis hermanos, hay un río de vida donde nosotros somos saciados de nuestra sed para siempre, para siempre. Pero en este lado de la eternidad es Cristo Jesús, esa agua que cuyos sedientos se acercan a Él son saciados. Y yo te pregunto entonces, mi hermano, ¿qué tan esperanzador es para ti saber que en este mundo, aunque tengas sed, Jesucristo sacia tu sed? Piénsalo por un momento, la pregunta que hice al inicio. Hoy, en serio, hoy estás confiando en Él, que es esa agua que si bebes de ella no tendrás jamás sed. O en cambio estás corriendo a otra fuente. El pueblo lo hizo. Y el Señor le dice al profeta: tú no seas igual que ellos porque estás camino allá. Ven, vuélvete a mí. Tú no te vuelvas a ellos, vuelve a mí. No persigas lo mismo que persigue el mundo, mi hermano. Vuelve al Señor. Él es tu única fuente. Él es una fuente cierta, verdadera. Dios cumplió esas promesas, mis hermanos, lo hemos visto, y también cumplirá esta de darnos un agua para no tener sed jamás, porque ya nos la dio en Cristo. Y hoy podemos ser saciados, pero por la eternidad no tendremos sed jamás, porque Él será nuestro río. Gózate en el Señor, mis hermanos, pues en Cristo tu sed te ha llegado a ser saciada. Y amigo que estás acá, Cristo es esa fuente inagotable, esa fuente que puede saciar tu sed. Tú no necesitas saber todos los detalles que yo mencioné y toda esta lectura que hice y este montón de versículos. Solamente necesitas saber una cosa. Tú eres un sediento que necesitas que tu sed sea saciada. Ven a Cristo, que es el agua de vida, que promete que todos aquellos que se acercan a Él nunca jamás volverán a tener sed. Sediento, ven a Cristo. Ven a Cristo y encuentra en Él tu sed saciada. La mujer samaritana lo encontró a pesar de su pecado. Tú, a pesar de tu pecado, arrepiéntete y encuentra en Él ese río que fluye para saciar tu sed.